cada quien en todos los países que nos acompañan. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y estamos hoy dando seguimiento al programa que tenemos del Comité de Desarrollo Sostenible de ILSI Mesoamérica, con el apoyo y la oportunidad de escuchar a la señora doctora Dixania Sofeifa Duarte, quien nos va a dar una conferencia muy interesante sobre esas regulaciones o más que todo recomendaciones que se les brindan a los países, a las instituciones, para dar el seguimiento a esos objetivos que se tienen con respecto al desarrollo sostenible a nivel latinoamericano, por supuesto, pero son directrices que existen para todo el planeta. Así que, pues hoy vamos a escuchar su presentación. A la doctora Dixania le damos la bienvenida. Doctora Dixania, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un placer estar por acá compartiendo. No soy doctora cualquier cosa, soy máster cualquier cosita nada más. Ok. No, muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que ya sabemos que hay estamos ya en una época en la que todos estamos sumamente ocupados, ¿verdad? Pero que necesitamos o que hemos querido dar el seguimiento a este gran proyecto que tenemos y que tiene que ver que en el cual hemos ido desarrollando durante todo el año temas de diverso interés, ¿verdad? Y que son realmente muy interesantes para toda la comunidad latinoamericana. Y es el foco o el énfasis de este programa ha sido, pues, cómo lograr esos sistemas alimentarios sostenibles, regenerativos y resilientes. Y es por eso que estamos el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a la Máster Dixania que nos acompaña el día de hoy y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Este es el programa del que les hablaba. Muchos de ustedes nos han acompañado durante las diferentes sesiones cada mes. Hoy pues es la última de este programa porque el año ya está pues queda 2 meses de que estemos prácticamente en Navidad, así que pues hemos ido trabajando los diferentes temarios. Recuerden que todos los videos de estos seminarios están en nuestro canal de YouTube y que si ustedes quieren revisarlo, pues el día de hoy vamos a sumar uno más. La agenda de hoy nos habla o está enfocada en las buenas prácticas institucionales, ¿verdad? Para fortalecer y favorecer la sostenibilidad y la regeneración. Vamos a tener, o como les decía, vamos a escuchar a la Máster Dixania Sofeifa hablándonos desde el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, tuve que construir una conferencia, las personas de la OECD no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero yo les voy a hacer un resumen de esas recomendaciones que la OCDE tienen para específicamente este tema, basado en 2 documentos que son públicos y que ustedes ya tienen los enlaces en el chat. Recordarles que nosotros como ILSI somos una organización sin fines de lucro, una red de científicos que existimos prácticamente en todo el planeta, divididos en diferentes entidades y que nuestro objetivo pues es proveer ciencia para mejorar, o con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Y también pues el día de hoy tenemos una invitada y esta invitada pues no forma parte de ILSI, es una persona que trabaja y ya nos va ahora a contar un poco más de su trabajo, que me parece que es muy interesante, pero bueno, sus opiniones son las de ella como experta científica en el tema y nos lo hace en nombre de ILSI. Además, le agradecemos que haya aceptado esta invitación de forma voluntaria y por supuesto también declaramos que ella no ha recibido ninguna remuneración por su participación el día de hoy. Así que, Máster Dixania, muchas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos están escuchando, pongan muchísima atención. Es un honor y además es un privilegio poder escuchar hoy a Dixania. Así que, adelante, Dixania. Puede empezar, por favor. Ya vemos su pantalla. Perfecto. Gracias, no, muy agradecida con la invitación. Ahí cualquier cosita, espero que el internet no genere problemas.
Como bien comentaban, bueno, mi nombre es Dixania Sofeifa Duarte, mi formación es en ingeniería ambiental y en gerencia de proyectos y específicamente hoy voy a contarles un poquito de lo que hacemos y de este tema que para 40 minutos hablar de buenas prácticas en temas de sostenibilidad y regeneración es todo un reto, porque es un tema sumamente amplio y más desde la perspectiva de cooperación internacional y en este caso desde el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Voy a contarles de los ejemplos un poco más específicos en Costa Rica, pero que de una u otra forma son aplicables a la región y creo que también una de las invitaciones más importantes y algo de lo que me alegra muchísimo y es parte de mi rol dentro del PNUD, específicamente yo lidero un proyecto en el área de economía circular y plásticos que se llama Consumo 180. La idea es hablarles en general de los diferentes temas y algunos ejemplos van a venir desde consumo, pero uno de los retos, y creo que es algo importante que esta invitación, pues yo muy agradecida, es cómo la cooperación internacional trabaja de la mano con el sector privado, que al menos en Costa Rica, y muchas de mis opiniones las voy a dar a nivel personal, como decía Ania, eh, no hay tal vez una percepción tan cercana o hay una percepción más asociada a que la cooperación internacional trabaja mucho más desde la perspectiva de gobierno, ONGs, organizaciones de base, y el tema del sector privado se ve como un poco más aislado o menos probable, o, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo muchísimo, he trabajado muchísimo con el sector privado, entonces estoy muy familiarizada. En diferentes líneas, también como consultora, también desde la industria, entonces conozco muy bien los retos en estos temas, ¿verdad? Como consultora senior en temas de sostenibilidad. Y entonces quiero como también hacer ¿verdad? Tratar de aprovechar todo este background y toda esta experiencia para contarles un poquito, parte de mi rol también, he tenido la oportunidad de trabajar mucho con empresas pymes en toda la región, entonces quiero como aprovechar en estos minutitos que tengo, y a veces hablo mucho, entonces hay cualquier cosa, Ania, usted sabe que me interrumpe, pero yo tengo aquí mi cronómetro para tratar de hacerlo lo más preciso posible. Dentro de las cosas que les quiero contar, y creo que y con Ania estuvimos compartiendo algunos correos y a mí me gusta hacer, o sea, es un poco difícil, siempre lo digo, ¿verdad? Hablar de estos temas virtual siempre es difícil y en estos formatos donde ni siquiera uno ve a las personas que están del otro lado todavía es más difícil. Siente uno que está aquí hablando con una computadora. Entonces, bueno, voy a tratar de imaginarme los que están ahí. Siempre me gusta como, ¿verdad? Poder ver como algunas caras, pero bueno, es complejo. Y otra de las cosas que les comentaba desde el tema es que podemos hablar de buenas prácticas y empezar a hablar de cómo implementar temas de sostenibilidad, regeneración, que si estoy, ¿verdad?, desde este sector más comercial, más productivo, más agro. Entonces tiene muchísimos matices. Primero, las diferentes representaciones que están acompañándonos, que sé que son de diferentes sectores, desde el matiz, desde la perspectiva de cooperación internacional, que tiene ciertos enfoques, y cómo engranar todo esto en 40 minutos. Entonces, quiero dar esta perspectiva para comentarles un poquito de cómo traté de estructurar la información y tratar desde cumplir el objetivo de generar valor, porque una de las cosas más importantes es el tiempo y de verdad que yo agradezco muchísimo las personas que toman su tiempo para escuchar y para participar en este tipo de eventos y que ojalá haya valor detrás de lo que vamos a compartir. Entonces, quiero empezar como un poco en la generalidad, que puede ser que la mayoría de los que están acá, tal vez no tengo claro los perfiles, ya conozcan. Vamos a tratar de hacerlo más breve, pero que genere valor porque es la base de la sostenibilidad. Y luego quiero hablar de ejemplos aplicados, pero desde la cooperación internacional, que es desde donde estoy conversando hoy, desde el sombrero que tengo hoy, en el sentido de qué hace la cooperación internacional y cómo el sector privado puede trabajar en conjunto con la cooperación internacional y esto realmente puede ser un motor para el tema de regeneración. ¿Verdad? Donde regeneración, y vamos a verlo ahorita, es como ese siguiente paso a la sostenibilidad, porque una de las cosas es que tenemos que tener claro es que
en estos temas no podemos hacer las cosas aisladas, no podemos hacerlo solos, si cooperación quiere ir por un lado, si el gobierno quiere ir por otro, si el sector quiere ir por otro, no vamos a lograr realmente tener un avance significativo y generar un cambio transformacional, que es lo que realmente necesitamos en esta materia, porque si no, realmente pues las posibilidades de supervivencia literalmente son pocas, ¿verdad? O es muy a corto plazo. Entonces quiero como comentar un poquito de temas de asistencia técnica, de normativa, de el diálogo multiactor, que es súper importante para que motive y lleve, por ejemplo, temas de implementación de acciones, el tema de incentivos financieros, que esto me parece que es algo que es una oportunidad súper interesante, que puede ser que muchos de ustedes tal vez ni siquiera lo conocen, ¿verdad? O saben si hay una posibilidad de tener incentivos financieros. Como yo, sector industrial o sector productivo, puedo tener un incentivo de cooperación internacional, sí existe y sí estamos haciendo temas asociados a esto, quiero contarles sobre eso. Obviamente apoyo técnico y formación y un poquito de certificaciones que también, pues al final las certificaciones son ese documento, voy a llamarle, o ese título que también logra desde una tercera parte, pues acreditar ese esfuerzo que estamos haciendo desde las diferentes organizaciones. Entonces, vamos a empezar con la base, ¿verdad? Que es el tema de sostenibilidad y regeneración. Entonces, y les decía, es un repaso, voy a llamarle básico, pero bueno, dependiendo de quiénes nos estén acompañando y se han llevado todos los procesos, no estoy tan clara de todas las capacitaciones que ya han llevado, pero creo que es súper importante recordar la base fundamental de la sostenibilidad, que viene desde la definición de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y es esta definición de cómo logramos satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Desde la perspectiva económica, social y ambiental, pero como no somos tan egoístas y pensamos en estas futuras generaciones, ¿verdad? Y esto senta las bases desde cómo pensamos en el presente y que generalmente incluso yo siempre hago muchas asociaciones con la vida personal porque siento que eso facilita más incluso apropiarse de estos temas, ¿verdad? Entonces, como yo hablo de sostenibilidad en mi organización, en mi rol, en mi empresa, en mi departamento, si yo desde mi vida diaria no me creo este tema, este cuento de la sostenibilidad y yo mismo no lo, o misma no lo estoy aplicando en el día a día, en las decisiones que tomo, en mi metro cuadrado, es decir, con mi familia, con mis hijos o, ¿verdad?, con lo que hago. Entonces, desde la perspectiva de sostenibilidad, que nace como este fundamento de lograr ese equilibrio económico, ambiental y social. Y siempre digo económico de primero porque, y aquí, aunque tenga el sombrero de Naciones Unidas, también voy a estar cambiando de sombrero, emitiendo mi criterio muy personal, es que si no tenemos una base económica, no podemos dar pasos a lo siguiente. Yo siempre lo digo en las capacitaciones y en las charlas, si la empresa no genera utilidad, no está saliendo con sus balances de flujo de efectivo, ¿cómo vamos a estar pensando en lograr pagar los salarios si ni siquiera nos está dando? ¿Cómo voy a estar pensando en si estoy gestionando adecuadamente mis residuos? Si realmente ni siquiera, ¿verdad?, mi proceso productivo es rentable. Entonces, el económico es esa base fundamental, ¿verdad?, nos guste o no, ¿verdad? Es la base que tiene que dar cabida para equilibrar los aspectos sociales y ambientales. Y también es importante tener claro que hay diferentes momentos para las organizaciones, ¿verdad? No es lo mismo si yo soy una empresa, una startup, que estoy apenas arrancando con la idea de negocio, probando si funciona o no funciona, si soy una pyme, que ya me eché al agua, como decimos acá, ya estoy vendiendo con mis clientes, fortaleciendo, pero tengo un enfoque de sostener, de generar sostenibilidad en mi negocio. Si ya soy una mediana empresa, soy una gran empresa, soy multinacional. Todas, ¿verdad? Estamos en diferentes momentos y yo siempre le digo a la gente, pues tenemos que ver alrededor, ver la competencia, ¿verdad? Nuestro sector, cómo se está moviendo, hacia dónde está moviendo, pero tengo que compararme conmigo mismo, ¿verdad? O con mi misma empresa. ¿Cuál es el desempeño que está teniendo mi empresa? ¿Cómo se está moviendo? Porque, ¿verdad? Y obviamente con un norte claro, pero también para que no nos desviemos en que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, como lo hace el demás, pero, ¿verdad? Porque eso le pasa a uno también como persona, ¿verdad? Si yo misma no me comparo con la Dixie del año pasado y quiero compararme con otra persona que tiene otros resultados, es muy difícil. Entonces, desde la perspectiva de sostenibilidad, ¿cómo buscamos este equilibrio?
sentar las bases económicas y tener estrategia ambiental y social, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Desde la perspectiva global y cómo se van evolucionando todos estos conceptos hasta llegar a regeneración, que ya vamos a llegar ahí, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estas metas súper ambiciosas al 2030, que yo siento que ya me respiran y nos respiran a todos súper cerca, y que lamentablemente yo quisiera que esto fuera diferente, pero estamos sumamente lejos de cumplir la mayoría de las metas. Y por muchísimos retos, que solo eso pues nos daría para hablar todo el día, pero bueno, cómo desde esa perspectiva de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son globales y que fueron pensados y desarrollados inicialmente desde una perspectiva más de naciones, ¿verdad? De estructura nacional, pero cómo también nosotros como personas y como organizaciones podemos también contribuir hasta a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, yo a veces digo, ¿cómo duró tanto una norma tipo ISO, ¿verdad? En sacar esa norma que nos pudiera orientar a las organizaciones en cómo cumplir, como ese paso a paso de cómo cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Esta norma todavía se está discutiendo, se espera que salga en el 2026 y ya estamos al 2030, pero bueno, es parte de... hay muchísimas herramientas que han salido, publicaciones y demás de cómo como empresa yo puedo alinear y muchas empresas lo han adoptado de forma muy interesante y muy bien en cómo desde su estrategia de negocio yo puedo decir, bueno, ¿cómo puedo dar yo fin a la pobreza? Y no puedo pensar en que se acabe la pobreza de mi país, ojalá, pero yo sí puedo hacerlo en mi metro cuadrado, ¿verdad? O en mi organización. Entonces, cómo yo entiendo las condiciones sociales, ¿verdad? Y esto desde los tres pilares, desde la parte social, cómo yo entiendo fin de pobreza o cero hambre, por ejemplo, desde mis trabajadores, por ejemplo. No voy a ir a la cadena de valor en este caso, para eso hay otros objetivos que van a la cadena de valor, pero bueno, desde mi organización. A veces estamos pensando en cómo hacer responsabilidad social con los vecinos, con los centros educativos, pero yo siempre les digo, primero arrancamos por la casa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la casa? En Cero Hambre hay temas que podemos hacer desde si somos empresas, por ejemplo, aquí hay, entiendo que hay bastantes desde el área agro, desde el área de producción, alimentos. Entonces, como yo entendiendo las necesidades de temas de hambre o de subnutrición o de nutrición, yo puedo contribuir desde la investigación y desarrollo, desde los mismos productos que vendo, con ese valor agregado. Y eso va alineado a salud y bienestar y en calidad de educación. No voy a ir a todos los objetivos, creo que uno de los más importantes es el 12, ¿verdad? Producción y consumo responsable es sumamente amplio y puede abordar muchos de los otros. Y parte de lo que queremos hablar acá en realidad es mucho enfocado en cómo hacer una producción y consumo más responsable. Necesitamos los procesos productivos, necesitamos los bienes y servicios que brinda el sector, pero cómo hacemos que cada vez sean más responsables y que vayan alineados con objetivos de sostenibilidad. Y ahí van temas de clima, van temas asociados a vida submarina, ecosistemas terrestres. Y el 17, que para mí es clave, es alianzas y es parte de lo que también vamos a conversar. Luego, desde esa perspectiva de sostenibilidad, evolucionamos, ¿verdad? Porque todo va evolucionando hacia el término de regeneración. De hecho, es que si no me equivoco, la definición de desarrollo sostenible viene como del 1988, más o menos, desde estas conferencias globales que organiza ONU y demás. Entonces, en la parte de regeneración busca o implica que vayamos un poco más allá. Entonces, a mí me cuesta un poco, a veces, y voy con sombrero Dixie, porque a veces siento que estamos todavía muy básicos y ya estamos hablando de temas de regeneración. También sé que así tienen que ser los retos y que es parte de, y habemos todos, y cuando digo todos a nivel de empresas o organizaciones, que estamos en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, puede ser que algunos ya tienen sentados muy bien sus bases de sostenibilidad, incluso hacen reportes integrados y bueno, ya están, ¿verdad? Dando pasitos más allá. Habemos otros que tal vez estamos arrancando, empezando a entender este tema. Pero bueno, desde la perspectiva de regeneración, ¿cómo vamos más allá? Bueno, es entender que por equilibrar los tres temas tal vez no necesariamente es suficiente para lo que necesitamos, porque ya tenemos ecosistemas o tenemos condiciones donde necesitamos ir a restaurar, ¿verdad? Entonces ahí hay ejemplos desde países muy áridos donde están viendo cómo restauran esas condiciones áridas para hacer procesos más productivos. O por ejemplo, si somos países sumamente agrícolas y puede ser que lo sufran muchísimo quienes trabajan de la parte agro,
y que tienen los terrenos, y lo vemos con los retos en alimentos, ¿verdad? Que tienen menos nutrientes o vitaminas y todo este tema de suplementación, por ejemplo, que es otro mercado por ahí, porque tenemos mucho tiempo de estar explotando un suelo que necesita regeneración, ¿verdad? Entonces, al final, el término regeneración lo que dice es cómo vamos un poco más allá a restaurar y mejorar las capacidades de la naturaleza y muy alineado también a la parte social de las personas y cómo logramos prosperar, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que cuando vi el tema dije, está muy retador porque sostenibilidad por sí solo es súper retador y regeneración por sí solo es súper retador. Entonces, vamos a ir conversando como un poquito para tratar de compartirles. ¿Cómo arrancamos esto desde la organización? Yo siempre hablo de que la base de estos temas es desde la materialidad. Y desde la materialidad es desde cuáles son esos aspectos sociales, ambientales, económicos que son significativos para mi organización. No podemos ir a disparar a todo. No podemos ir a disparar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si pudiéramos, ojalá, pero tampoco habría foco. Entonces, ¿cuál es esa materialidad desde la perspectiva ambiental, social, y que tiene ¿verdad? Un interés o una relación significativa con la naturaleza de mi organización y con mi negocio, desde la organización hacia temas externos, planeta, sociedad, vecinos, todas mis partes interesadas, ¿verdad? Entonces, si yo voy entendiendo desde mi organización y quienes ya hagan reportes integrados puede que lo tengan más claro, pues para los que no, puede que no, pero yo tengo que entender desde mis partes interesadas, internas y externas, qué aspectos sociales, ambientales y económicos son relevantes, qué es relevante para el dueño de la empresa, para la junta directiva, para la jefatura de gerencias, el trabajador, o sea, los diferentes niveles, pero a nivel externo, qué es relevante para el vecino, para las ONGs, para la municipalidad, para los centros educativos, para mis clientes, mis consumidores. Ahora incluso todo el tema de redes sociales, los influencers que pueden estar asociados o los medios de comunicación que están asociados a mi giro de negocio. Eso es importante, tenemos que escuchar y tenemos que entender, porque si no, puede ser que yo diga, bueno, yo como dueño de la empresa creo que es importante trabajar en esto y en esto, pero, ¿verdad? Cuando buscamos como a dónde nos enfocamos, hay que tratar de entender desde esa perspectiva de materialidad. Y de ahí pueden salir 10, 20, 50, 100, 200 temas súper relevantes, pero si logro priorizarlos, yo debería enfocarme en los que tengan mayor relevancia. ¿Y qué es mayor relevancia? Porque hay mayor significancia o potencial impacto de ese aspecto. O sea, si es un tema, o sea, si estoy en alimentos, si soy intensivo en consumo de agua, bueno, agua es un tema relevante ambientalmente. Pero bueno, socialmente puede ser que sea relevante las condiciones laborales, porque tengo condiciones de riesgo o por la ubicación o el país donde estoy, pueden haber riesgos asociados ¿verdad? A temas de condiciones laborales, a salud y seguridad, a tema salarial, a tema desde la perspectiva de transparencia, gobernanza, temas de anticorrupción, por ejemplo, ¿verdad? Si tratamos de pensar en todos los diferentes temas. Entonces, esto por sí solo es toda una materia, ¿verdad? Un montón de aspectos, pero mi invitación en esta primera parte es nosotros, cada uno como organización y como personas, entendamos cuáles son esos aspectos materiales de sostenibilidad que son relevantes, que es donde yo tengo que trabajar en reducir el impacto, en generar valor y por ende es donde tengo que trabajar en el tema de regeneración. Y cuando hablamos de todas las partes interesadas es porque también hay que pensar en toda la cadena de valor, no solo en ¿verdad? En mi alcance físico como empresa, si además si soy una empresa regional o multinacional, si aparte de dónde vienen mis materias primas, mis proveedores, ¿verdad? Es sumamente complejo, pero es parte de la esencia y por eso les digo, puede ser que en unas primeras etapas me estoy enfocando en mi alcance más directo, pero cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que entender el alcance directo, el alcance indirecto y hacia dónde también podemos influenciar en todos estos temas. Entonces, a partir de este contexto general, quiero contarles un poquito más del enfoque que tiene el Programa de Naciones Unidas y cómo hay cosas que estamos trabajando y en las que hay oportunidades, un montón de oportunidades de sinergias en donde podamos generar mayor impacto o generar mayores beneficios y que se puede trabajar con el sector y que se trabaja con el sector y que si alguno no sabe, no sabía, no conoce,
invitarle a que más bien investigue desde los organismos de cooperación que tengan en su país y se acerquen a entender dónde hay oportunidad de generar sinergias y de trabajo conjunto. Entonces, desde el PNUD, en temas de sostenibilidad y regeneración, trabajamos diferentes temas. Trabajamos desde aspectos que vayan en cómo integrar modelos regenerativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en PNUD hablamos de 2 carteras de trabajo, naturaleza, clima y energía, que están muy enfocados en temas ambientales, y también la parte de gobernanza e incidencia, ¿verdad? Que es como una parte más social. Y a partir de esas carteras hay un sinnúmero de proyectos que van asociados. Hay proyectos asociados a temas de prácticas agro, hay temas asociados a cambio climático, hay temas asociados a gestión de residuos, a producción más sostenible en temas, por ejemplo, con el material plástico, que son de lo que yo trabajo. Hay procesos de biodiversidad. Entonces, por eso les hablaba de la materialidad. Puede ser que mi materialidad va más, por ejemplo, en temas de clima o va más asociado a temas agro. Entonces, ahí yo puedo entender desde este enfoque que tal vez tenga, y aquí estoy solo hablando de PNUD, pero hay diferentes organizaciones de cooperación en donde yo puedo encontrar sinergias. Obviamente también trabajamos mucho con el enfoque del marco global y la Agenda 2030, todos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero así como otros acuerdos, ¿verdad? Temas que se están trabajando en economía circular, todo el tema de transición justa, ¿verdad? Entonces, estos proyectos, esta cartera de proyectos que trabajamos con diferentes sectores, buscan responder a ese enfoque integral, a este marco global y también a un principio rector donde podamos lograr innovación, inclusión de todos los sectores y colaboración multiactor, que esto es algo súper importante y es parte como de cómo migramos a que tal vez inicialmente la cooperación internacional, pues sí, incluso en algunos países, ¿verdad? Sigue siendo un enfoque más tipo gobierno, ONGs, organizaciones civiles y de base, hacia una inclusión también del sector productivo, ¿verdad? Porque yo digo, si queremos hacer cambios transformacionales, el sector productivo, ¿verdad? Tiene una oportunidad grandísima. Entonces, y a partir de esos enfoques, nosotros tenemos roles, por ejemplo, muy desde la línea de asistencia técnica, que ahí entran temas de política pública, diseño de incentivos, marcos de referencia técnicos, que voy a contarles un poquito, toda la parte de facilitación de diálogos multiactor, y esto es transversal, o sea, en todo lo que hacemos es cómo entender y cómo escuchar. Para poder tener todos los insumos de los diferentes actores, ¿verdad? Y cuando hablo de multiactores, entender desde la parte de gobierno, política, desde la parte sector privado, cámaras, ONGs y la sociedad civil, por ejemplo. Y luego otro tema también, otro rol es cómo también podemos apoyar en la parte de la medición y reporte de impactos, ya sea generando metodología y también desde la perspectiva de generando data, ¿verdad? De todos estos procesos de colección de datos y de productos de conocimiento, por ejemplo. Entonces, quiero como contarles ejemplos en estas diferentes líneas que vamos trabajando. Aquí los ejemplos son específicos de los proyectos en Costa Rica, que es donde conozco mejor y donde tengo más incidencia, pero igual, como les comentaba, generalmente, bueno, generalmente no, estos proyectos o estas carteras de proyectos se definen bajo un plan estratégico que tiene el Programa de Naciones Unidas a nivel global a 5 años. Entonces, los proyectos, algunos de estos incluso son regionales o son globales, y si no, pues bajo la misma temática se replican en los diferentes países de la región, ¿verdad? Pero con sus enfoques. Entonces, desde la parte de política pública y diseño hay un rol desde el PNUD de cómo trabajar en desarrollo de propuestas o de proyectos de ley que traten de promover y desarrollar incentivos en oportunidades asociadas a temas de sostenibilidad. Temas, por ejemplo, más recientes que les puedo contar, proyectos de ley, por ejemplo, en justicia, acceso y uso y control de la tierra, temas, por ejemplo, de más hacia gobiernos locales, pero, por ejemplo, en la parte de que tiene, tal vez pensando un poquito en relación con sector privado, el tema de economía circular, que es todo otro tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Costa Rica, dentro de uno de los proyectos que se llama TEU,
que es un proyecto que busca cómo movilizar a la ciudad hacia una economía verde urbana. Entonces tiene como esta línea de economía circular y apoya en generar proyectos de ley asociados, por ejemplo, en este caso en el de economía circular. Es algo que todavía está en revisión. O, por ejemplo, el tema de prevención de inundaciones. Esto tiene, por ejemplo, mucho tema con la parte de regeneración, pero más desde la parte de diseño urbano, en donde uno podría decir, bueno, uno como, ¿verdad?, empresa privada, ¿por qué, verdad, tengo una u otra? Bueno, por ejemplo, en Costa Rica antes no veíamos el nivel de inundaciones que ahorita sí están ocurriendo ¿verdad? Y muy asociado, por ejemplo, a temas de cambio climático. Y no solo esto, sino, por ejemplo, y si tengo distribución, ¿verdad? Si tengo camiones en carretera y estoy viendo que X carreteras nacionales están inundando, entonces de una u otra forma, ¿verdad? Puedo involucrarme y es importante entender en estos problemas un poco más transformacionales o más significativos que se salen un poco de mi control directo, pero que de una u otra forma me están impactando. Y eso es lo que pasa mucho con las problemáticas globales, ¿verdad? Y mucho en el tema social y ambiental. En temas de normativa técnica, por ejemplo, en Costa Rica se trabaja bajo un organismo internacional avalado para generar, por ejemplo, como decir, las normas ISO, que son estas normas de estándar internacional, pero cada país también puede generar sus propias normas técnicas, ya sea inspirados en alguna ISO o por temas que sea una necesidad desde el país. Entonces, son necesidades que no necesariamente van hacia un proyecto de ley que tal vez es mucho más complejo, que pasa y demás, pero que yo como sector, por ejemplo, desde el sector privado, decimos, bueno, es que si yo tuviera una guía de cómo hacer el paso a paso, por ejemplo, para hacer reemplazo de plástico de un solo uso, por darles algún ejemplo de los trabajos que hemos hecho, eh, que aquí, por ejemplo, en este tema que yo siempre le llamo sombrero Dixie, es polémico, ¿verdad? Yo he trabajado mucho desde la perspectiva de plástico y créanme que estoy clarísima que el plástico es súper necesario, es súper importante y relevante, pero también hay algunos usos de plástico que no son tan importantes, que no son tan relevantes, en el sentido de que, por ejemplo, el plástico es solo uso, ¿verdad? Que es algo sumamente puntual y que lamentablemente, dependiendo de cómo está el diseño, o dependiendo de cómo lo estoy usando o de qué información tiene el consumidor, ¿verdad? No lo estamos aprovechando, no lo estamos valorizando y entonces nos genera mucho más problemáticas. Entonces, hay un rol donde trabajamos en esta línea y donde, por ejemplo, en mi caso, que estas son parte de las normas que yo he estado trabajando, hay un rol muy activo de invitación y de trabajo con el sector, ¿verdad? Con el sector productivo que le corresponda, ¿verdad? En este caso, pues trabajamos más desde el Comité de Plásticos porque son quienes son los expertos, quienes podemos entender, bueno, enfoquémonos sí en plástico en solo uso, pero en estos específicamente, en los que sí es retador, pero hay suficiente evidencia científica y técnica versus otros que no, que ahorita pues, son necesarios y, ¿verdad? Y es parte de lo que hay que trabajar. Y aquí, digamos, les puse como estos ejemplos que son los que conozco más de la mano, pero como les digo, muchos de los proyectos vienen también buscando en qué más se puede incidir desde la perspectiva técnica como tal. El tema de diálogos multiactor, esto es algo súper importante y que a veces voy con sombrero Dixie cuando estaba, ¿verdad? O represento desde el sector privado, a veces cuesta mucho o da pereza, siendo muy honesta. ¿Por qué? Porque a veces yo sé que uno desde el día a día, desde todo lo que hay que hacer y desde, ¿verdad? Muchísimos temas, eh, y aparte de esto, decir, bueno, hay que sacar tiempo para ir a este taller y demás, pero son sumamente necesarios porque son estos diálogos o estos espacios en donde se discuten temas de nuevas políticas públicas. Por ejemplo, aquí voy a avanzar acá un poquito. Taxonomía de finanzas sostenibles, ¿verdad? Y ustedes dicen, nosotros en Costa Rica estuvimos alrededor de 2 años esta taxonomía salió publicada este año, si no me equivoco, a veces el tiempo pasa tan rápido, pero por ejemplo, fueron prácticamente 2 años de generar espacios en donde yo digo qué importante es que participen todos los sectores, porque esta, por ejemplo, de taxonomía, lo que buscaba era delimitar
qué es un proyecto sostenible y qué no es un proyecto sostenible, y sostenible desde la perspectiva de ya entrar a detalle en temas energéticos, en tema de agua, en tema de agro. em, ¿Y por qué es importante que yo opine sobre eso? Bueno, porque después de eso va a venir una política y después de eso, entonces puede ser que lleguen préstamos o acceso a financiamientos donde vienen con más o menos, ¿verdad? Con mayor acceso, pues, menor tasa de interés. Y si yo participo y si yo tengo voz y tengo voto en ese proceso, ¿verdad? Dependiendo del momento del proceso, yo puedo levantar la mano desde mi sector en que sí genera valor para nuestro sector, sí reta a nuestro sector y que tal vez no es tan justo o no es tan, ¿verdad? No es tan competitivo. Entonces, este tipo de diálogos multiactor, alguien tiene que hacerlos, yo siempre digo, y es algo que desde cooperación internacional se trata de hacer muchísimo. Y a veces uno de los retos principales es esto de la participación que les comento. A veces dicen, es que siempre van los mismos. Bueno, pues que se invita al resto y no se saca ese espacio. Entonces, esto también como invitando a que si, ¿verdad? A futuro tienen alguna invitación de este tipo de algo, se den la oportunidad, si tiene que ver con algún tema que a ustedes les interese, que esté relacionado con la materialidad, con los aspectos, ¿verdad? Que ustedes identifiquen como materiales de su organización y puedan participar, ojalá dichosamente, activamente. Y también porque después de esto también vienen, pues que entren fondos, que entren proyectos, y si yo estuve relacionado, puedo tener esa información, ¿verdad? Que la información es poder siempre y cuando la apliquemos, en que, mira, a partir de este proyecto de taxonomía resulta que viene un proyecto piloto con los primeros fondos y yo puedo tener oportunidad de participar, ¿verdad? Por ejemplo, eso abre a este tipo de cosas. Y yendo un poquito como ejemplos de incentivos financieros, que es parte de lo que yo quisiera como contarles en este tema, quiero contarles de estos. Eh, Igual, muchos asociados a Costa Rica, pero que, como les digo, son temas que, como estas son problemáticas globales, muchos de estos financiamientos, ¿verdad? Y tal vez para entrar como en este tema, puede ser que vienen de bancos globales o de gobiernos, ¿verdad? De economías más fuertes, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Tipo Europa, en donde financian iniciativas en esta línea. Entonces, uno de los proyectos más recientes, este proyecto ya va cerrando en Costa Rica, lo que generaba eran fondos, alrededor de 50 millones de euros, para temas asociados a reducciones de emisiones forestales, llamados CREF. Entonces, lo que hacía es pagar un incentivo a aquellas personas físicas o jurídicas que habían hecho ya sea protección de cobertura forestal o de plantaciones, ¿verdad? Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero es que eso es más para el que tiene bosque. Bueno, pues si yo soy una empresa, por ejemplo, en Costa Rica hay empresas hoteleras o empresas de energía que parte de su la naturaleza del negocio, ¿verdad? Tienen cierta protección o cierta área que ya sea que está protegida o que tiene un desarrollo sostenible, es decir, lo uso turísticamente. Entonces, yo como organización podía participar por esto y cuando, ¿verdad? Yo estuve involucrada indirectamente en este proyecto, más porque tenía una persona conocida que trabajaba ahí, eh, y a veces yo decía, pues ya está esto y cuesta que la gente participe y conozco, ¿verdad? Colegas de empresas que, ¿verdad? Que pasábamos la información y decían, bueno, mira, sí, en mi empresa tenemos esto, que lo usamos, no sé, por decir algo, para lo de huella de carbono, pero que también, y revisando los requisitos, también es aplicable a esto. Y entonces, por ejemplo, este era un incentivo de alrededor de $18 por hectárea, si no me equivoco. Entonces, ¿verdad? No, uno podría decir es mucho o es poco, depende de cuántas hectáreas se tuviera, pero pagaba por diferentes años. Entonces, lo que busca es incentivar a aquellos que han tenido protección, pero que también tengan una remuneración económica con lo que puedan utilizarlo, ¿verdad? Asociado a los proyectos y demás. Cada proyecto tiene sus particularidades. Aquí nada más les voy a contar algo, ¿verdad? Muy superficial, pero son este tipo de incentivos, ¿verdad? Financieros existen, siguen ocurriendo. Muchos nacieron desde temas, por ejemplo, de la Conferencia de Cambio Climático de París, en donde si esto es temas de cambio climático, temas de cobertura, es parte de temas que identifico desde mi organización, puede que haya proyectos asociados. Hay otro programa que se llama Programa de Pequeñas Donaciones. Este es un programa global
Entonces es un programa que se financia de diferentes fondos, algunos vienen de Japón, algunos vienen de Corea, algunos vienen de Europa. Y este, por ejemplo, va un poco más a organizaciones de base comunal y quiero contarlo como ejemplo porque también a veces a mí me gusta pensar o ejemplificar que no necesariamente, o sea, que este tema de relacionamiento con cooperación internacional puede ser que yo como empresa no sea, ¿verdad? No aplique a este proyecto o no cumpla con los requisitos por una u otra razón, pero hay que pensar en la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, si yo soy, puede decir, no sé, un hotel, pero aparte de compro a X organización, a X asociación, puede ser que mi trabajo más desde el Departamento de Sostenibilidad, Responsabilidad Social, sea cómo genero estos vínculos, cómo genero estas alianzas para poder facilitar estos procesos a otras empresas, micro, pymes, startups, que no tienen los recursos humanos, voy a llamarle, porque a veces que la gente en el día a día ni siquiera se da cuenta que existe esta información, y yo puedo facilitar desde mis programas, por ejemplo, de compras sostenibles. Si tengo un programa de compras sostenibles desde proveeduría, en donde pueda facilitar información, generar estas conexiones, esto es algo que también es súper accesible y es posible, ¿verdad? Entonces hay proyectos que puede que sí me apliquen o puede que le apliquen a mi cadena de valor. En el proyecto que yo lidero directamente, es muy enfocado en el sector privado y quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, este está asociado en temas de innovación, en temas, por ejemplo, reducción de plástico, ¿verdad? Algunos podemos reemplazar si es de un solo uso, pero algunos, por ejemplo, solo el tema de generar reducción. Tiene retos técnicos de ingeniería que una pyme, una empresa muy pequeñita que apenas si tiene 5 personas y todas hacen de todo un poco, pues no necesariamente tiene los recursos financieros o el tiempo para poder investigar y desarrollar y hacer pruebas pilotos y que si tengo que comprar esta máquina, tal vez no tengo el CAPEX en este momento. Entonces aquí igual hicimos alianzas con la embotelladora, con el supermercado que vende la marca, con la cooperación internacional que financia iniciativas de investigación y desarrollo para ayudarles a decir, bueno, ¿cómo reducimos un 10, un 15% de este plástico? ¿Verdad? Entonces, el plástico lo ocupamos, sí, es una necesidad que tenemos, pero como incentivo sectores. Entonces, puede ser que tocamos la puerta primero a este, pero entonces dice, bueno, no, es que el trabajo es más con mi maquilador. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos trabajando en temas de reducción de plástico, de recuperación, porque en este proyecto trabajamos en todo el ciclo de vida, trabajamos en la parte de plástico de un solo uso, con el tema de plástico biobasado, compostable, certificado, y no solo con el hecho de decir, bueno, era esta bolsa y ahora es esta bolsa, sino cómo cerrar el ciclo desde la perspectiva de economía circular. Entonces ahí vamos también en cómo generamos producto de conocimiento, en donde le decimos a la persona, bueno, se puede hacer compostaje de este material que sea certificado compostable casero. Si no lo puedes hacer, si quieres hacerlo en tu casa, te digo cómo hacerlo. Si no lo puedes hacer en tu casa porque no tienes una compostera o no sabes, si no, ¿verdad? Lo puedes traer y yo cierro el ciclo, ¿verdad? Yo como empresa en alianza, la empresa que lo vende, la empresa que lo produce, para cerrar el ciclo, ¿verdad? Entonces tratamos de generar estas alianzas, generar conocimiento y generar también incentivo financiero, es decir, también invertimos para poder acelerar estos procesos y otros procesos, por ejemplo, en recarga que también estamos trabajando. Creo que ya voy en tiempo más o menos, ya casi cerrando. Temas también, obviamente, en el tema de apoyo técnico, formación. Este es un proyecto que ya cerró, que se llama Paisajes Productivos, que tenía 2 enfoques regionales, pero aquí se trabajó muchísimo en este tema más de apoyo técnico para cómo en las áreas de influencia de áreas protegidas, en donde yo tenía, por ejemplo, desarrollo de ganadería, producción de café, producción de hortalizas y otros procesos, ¿verdad? Pero tengo también esta interacción de biodiversidad y de limitación, digamos, asociado a áreas protegidas para formar y desarrollar cómo hago prácticas más regenerativas en temas de prácticas de suelo, de aplicación de agroquímicos o cómo puedo reemplazar a temas más orgánicos, por ejemplo, temas de empaque, ¿verdad? Temas de eficiencia en manejo de logístico, ¿verdad? Dependiendo de cada proyecto puede tener diferentes enfoques, pero bueno, también hay obviamente tema de inclusión, de buenas prácticas.
Este fue un proyecto que estuvo como por alrededor de 4 años, que eso también es interesante en cooperación, ¿verdad? Hay proyectos de menos o más tiempo, entonces nos ayudan como a ir desde determinar la problemática, la oportunidad, pero también entrar en el detalle de procesos. Este es otro proyecto muy interesante que está dentro del marco de un proyecto que se llama Biofilm, que se llama Raíces de Inclusión, y este es muy específico porque trabaja directamente con comunidades indígenas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que si yo soy una empresa que cuando hago mi análisis de materialidad tengo cercanía o tengo cierta interrelación con comunidades indígenas, yo puedo apalancarme en organismos de cooperación que tienen la experiencia, que saben cómo entrar que son, no sé si complejas el nombre, pero bueno, que son muy propias y que hay que trabajar diferente, pues puedo apalancar por ahí, ¿verdad? Siempre y cuando sea de mis aspectos materiales. Entonces quería traerlo como un ejemplo de algo que tal vez yo no lo veo tan directo, pero si yo estoy, no sé, en Perú, en México, en Guatemala o en misma Costa Rica, donde tengo cercanía con estas comunidades, puedo apalancar en proyectos que de una u otra forma yo puedo hacer alianza y puedo entrar a trabajar este tipo de cosas que tal vez yo solita como empresa se me haga tan sencillo a nivel de recursos, a nivel de tiempo, a nivel metodológico y técnico. Y bueno, a partir de diferentes trabajos que pueda hacer desde mi perspectiva, desde temas de sostenibilidad, eh, como empresa, pues puede llegar el momento, ¿verdad? Puede ser que muchas de ustedes ya tienen procesos de certificación, pero creo que es otra de las cosas que buscamos, cómo lo que hagamos podamos transformarlo en que una tercera parte de credibilidad de eso que estamos haciendo y que lo estemos haciendo bien. Y también es entender que desde la perspectiva de cómo evolucionan las certificaciones de sostenibilidad, desde el 96 que empezamos con ISO 14001, que es la del sistema de gestión ambiental, eh, motivado por todos estos, ¿verdad?, problemáticas ambientales que ya empezamos a verlas un poco más materializadas, vamos evolucionando en certificaciones voluntarias, pero también en cómo estas certificaciones también se están volviendo obligatorias, ¿verdad? Y, por ejemplo, las normas NIF de sostenibilidad, ¿verdad? Que ya vamos viendo aquí en el 2025. Por ejemplo, Costa Rica, si no me equivoco, México, si no me equivoco, Colombia, si hablamos más de región local, ya están entrando a regir. Entonces, ¿cómo este tema de la sostenibilidad de una u otra forma? Antes tal vez lo hablábamos más desde responsabilidad social empresarial, responsabilidad corporativa, pero cómo también se tiene que volver una forma de negocio. Y de eso, pues es otro curso como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado a la sostenibilidad y demás? Pero desde la perspectiva de certificación, cómo yo logro acreditar y certificar que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo acorde a un estándar. Eh, y cómo también pueda yo adelantarme a que no sea que me lo tenga que venir a exigir ese cliente estratégico o ese proceso para poder exportar o el mismo gobierno porque ya se vuelva una ley o un reglamento, ¿verdad?, aplicable. Que dejé como algunos otros ejemplos, ¿verdad? Al menos en Costa Rica, que también tenemos otras que son voluntarias, ¿verdad?, que tienen diferentes enfoques en carbono, en temas de agua, en temas de comunitarios, en temas de turismo, todo el tema de comercio justo, por ejemplo, ¿verdad? Que ya ahí hay otro sinnúmero de cosas. Otras que PNUD ha impulsado directamente en conjunto, ¿verdad? Hay una marca que se llama Planeta Vivo, esta es sumamente reciente y está muy enfocado al tema agroproductivo, en donde buscamos, por ejemplo, del proceso productivo, poder que el sector agro tenga como su propia marca de proceso de certificación voluntaria para temas, por ejemplo, de deforestación neta cero. Esto muy alineado al tema de Pacto Verde, ¿verdad?, que es una nueva regulación europea. Temas de carbono neutralidad, el tema de uso responsable de agroquímicos. Este es algo, o sea, esto se lanzó este año, se acaba de salir, entonces está ahorita todavía en proceso de cómo implementarlo. También ha trabajado directamente mucho el tema de café libre de deforestación y lanzando el piloto de la primera exportación en este tipo. Y, por ejemplo, en madera también se apoyó en generar una certificación de madera legal. Y bueno, ya para cerrar,
Definitivamente, bueno, esto es una pregunta y esto es toda otra charla, ¿verdad? Pero es como, ¿verdad? Si realmente podemos aumentar el valor de nuestras empresas a partir del desempeño en sostenibilidad en regeneración, ¿verdad? Definitivamente sí, o sea, yo lo creo fielmente. Eh, Hablamos y las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Los consumidores son más informados, buscan más estos temas. Las empresas generan valor, es todo otro tema, ¿verdad? Pero si yo me valorizo en el mercado de valores, valga la redundancia, realmente hay una relación directa en este tema y en donde el valor de la empresa incrementa, ¿verdad? Cuando la empresa realmente genera, implementa y cree en las prácticas y vuelve realidad, ¿verdad? Las prácticas de sostenibilidad y regeneración. Y bueno, aquí ya pensé que esa era la última, pero bueno, es parte de la visión que tenemos en PNUD, ¿verdad? De generar estos modelos transformacionales, escalables, replicables, inclusivos, y generar cambios transformacionales. Y por acá nada más les dejo mi contacto, igual les compartimos, creo que les compartimos la presentación, bueno, yo la comparto con Ilse, con Ania. Y bueno, eso de mi parte, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas o... Muchas gracias, Tixania. Vea, yo podría escucharlo usted 3 horas más, pero ya tenemos por ahí una idea interesante para darle seguimiento a este tema. Y creo que todos los que estamos acá hoy seguramente podríamos de verdad escucharla muchos minutos más. De hecho, esto que usted hablaba al final de darle valor al negocio o a la organización, cualquiera que sea, por medio de, o verdad, atravesando por todo este proceso de lo que tiene que ver con sostenibilidad y regeneración, es un tema que vimos hace un mes o enfocado en las tendencias del mercado, cómo el mercado realmente el consumidor en general en el mundo, y vimos especialmente lo que sucede en Latinoamérica, cómo pues la sociedad del consumidor están ya más informados y tienen una gran necesidad de poder valorizar lo que consumen con base en criterios que tienen que ver con sostenibilidad y regeneración. Así que me parece que por eso hemos ido hilando cada vez más fino y por eso la invitábamos el día de hoy para que usted nos contara pues del PNUD cómo, ¿verdad?, se facilita. Y me parece que ha sido muy claro cómo los ODS realmente se pueden llevar hacia las acciones específicas. Y creo que eso era parte de lo que queríamos escuchar el día de hoy, Tixania. La vamos a invitar. Ya estábamos hablando, Vanessa, Dayana y yo, de que la vamos a invitar a las actividades que tenemos ya planificadas para el año que viene, pero eso es un tema que ahorita les cuento más adelante. Así que un aplauso para usted, Tixania. Estoy segura que todos en la audiencia, todos y todas estamos felices de haberla escuchado, de verdad. Muy clara y muy interesante. Ahora yo, de una manera muy rápida y dando seguimiento a lo que Xania nos comentaba, les voy a contar un poco sobre cómo desde la perspectiva de la OSD, de la OCDE, se habla de agricultura y sistemas alimentarios sostenibles y regenerativos. Ellos cuentan con varios materiales que son públicos, que bueno, yo por una maestría que hice los estudié, me parece sumamente interesante, o era lo que queríamos en realidad que hoy una persona de la OCDE nos pudiera acompañar. En realidad no lo logramos, pero quedaron muy al pendiente de actividades para el próximo año, así que definitivamente para el próximo año vamos a tener la posibilidad de contar con sus participaciones. Sin embargo, no queríamos, era un objetivo del Comité de Desarrollo Sostenible, que hoy todos ustedes tuvieran la posibilidad de acceder, de saber que este material existe, qué es, a qué se refiere, y por eso pues hemos anotado los 2 enlaces de esos 2 documentos, que son los que hoy vamos a ver de manera pues muy rápida, ¿verdad? Algunos bullets sobre la importancia que tiene y cuál es el contenido de cada uno de esos documentos, y en el chat ustedes ahí tienen varios enlaces, los 2 que tienen que ver con estos documentos y además un enlace a una encuesta que Dayana nos hace para poder saber cuál es o cómo están ustedes evaluando los contenidos de los diferentes seminarios que estamos llevando a cabo. Entonces yo les invito en principio a que revisen esos 2 documentos y que los tengan por ahí para que lo puedan pues tomar en cuenta. Definitivamente tiene datos
sumamente interesantes para toda Latinoamérica y para el mundo. En general, importante pues era recordar que es la OSD, ¿verdad? Pues la OSD es una organización dedicada a la cooperación para el desarrollo económico, ¿verdad? Es una organización internacional que tiene como objetivo trabajar para crear mejores políticas para una vida mejor, es así como ellos se definen. Tienen muchísima experiencia, por supuesto, ellos hablan de alrededor de 60 años de experiencia en el diseño de políticas públicas para fomentar especialmente la prosperidad y las oportunidades basadas en la igualdad y el bienestar. Con respecto a este tema que estamos hablando nosotros, vean que ellos hablan muchísimo sobre ese trabajo estrecho entre los diferentes interesados, ¿verdad? No solo a nivel institucional, sino también la ciudadanía, etcétera, ¿verdad? Que tienen, o con el fin de establecer esos estándares internacionales, ¿verdad? Y encontrar esas soluciones a los desafíos sociales, económicos y ambientales, o sea, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Y además, pues ellos tienen toda una línea de trabajo, ¿verdad?, para lograr ese rendimiento económico y el fortalecimiento de las políticas para combatir el cambio climático, el impulso de la educación y la lucha contra la evasión fiscal internacional. O sea que realmente es muy amplio. Y el objetivo principal, pues, es establecer esos estándares internacionales y apoyar la implementación y ayudar a los países a forjar el camino hacia las sociedades más fuertes, justas y limpias. Vean qué interesante. Todo esto está tomado de la página web de la OSD. Ustedes, por supuesto, que tienen acceso a ella. Y con respecto especialmente al primer documento, que es este que se llama Making Better Policies for Food Systems, o sea, haciendo mejores políticas para los sistemas alimentarios, que es de lo que hemos estado hablando en este conjunto de seminarios. Ellos, pues, como antecedentes, ¿verdad?, hablan de, pues estamos previendo ahora que los sistemas alimentarios deberán alimentar alrededor de o casi a 10.000 millones de personas, ¿verdad? A mediados del siglo, más o menos para el 2050, esta es la proyección que se tiene de la población mundial, ¿verdad? Y también, pues, esa relación que hay de los sistemas alimentarios, que no solo dependen, por supuesto, del medio ambiente, sino que también ejercen esa presión. O sea, y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de cómo se va aumentando la cantidad de tierras para producir alimentos, ¿verdad? Alimentos para los seres humanos, pero también para los animales, etcétera, etcétera, para generar, por ejemplo, combustibles. Y eso, pues, por supuesto, es lo que ellos hablan, esa presión sobre el ambiente, ¿verdad? Y luego, pues, el informe específicamente se centra en estas tres conjuntos de preguntas, muy interesante, ¿verdad? De cómo ellos tratan de dar respuesta a estos tres conjuntos de preguntas, ¿verdad? El desempeño de los sistemas alimentarios y el papel de las políticas, cómo los responsables deben diseñar políticas que sean coherentes en diferentes dimensiones. Ahora vamos a ver cómo ellos buscan o promueven que los gobiernos generen políticas públicas coherentes, ¿verdad? Con respecto, por supuesto, a la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de vida, la sostenibilidad. ¿Cuáles son esos factores comunes que complican la tarea? O sea, ellos van a hablar ahí de cómo no solo se debe lograr la coherencia, sino que realmente se tomen en cuenta todos los factores o la mayor cantidad de factores que están relacionados. Y por eso pues es un informe que está basado en investigaciones realizadas por la OCDE. Entonces, vean que ellos basan todo este informe en tres dimensiones. Ellos indican que hay tres dimensiones que estamos enfrentando como seres humanos, ¿verdad?, para lograr esta sostenibilidad y esta regeneración. Y es, en principio, pues que a nivel mundial hay alrededor de 2.000 millones de personas que no tienen acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Las tres cosas. Esto es muy importante porque no es solo el tema de la cantidad de alimentos, sino también que ellos deben ser seguros, se refiere a la inocuidad alimentaria, y nutritivos, o sea, que generen salud. Y que también tenemos una gran cantidad de personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y esto es una cuestión que se ve, por ejemplo, en el Objetivo del Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con hambre cero, ¿verdad? Y también tiene que ver con el acceso a micronutrientes, porque hay también un hambre oculta que está por ahí. La segunda dimensión es cómo se dan tres situaciones que tenemos que enfrentar, y es el cambio técnico y estructural, las repercusiones de la COVID, todo lo que trajo
o las repercusiones que nos trajo la COVID, ¿verdad? Esta pandemia que acabamos de pasar, y cómo están ejerciendo presión sobre los medios de vida de las personas, porque alrededor de 570 millones de personas viven de las explotaciones agrícolas en el planeta. Y que eso está impactando también las otras etapas de la cadena de suministro de alimentos, que es un tema que también vimos ya en uno de los seminarios, todo el tema de cómo lograr cadenas de suministro sostenibles y regenerativas y resilientes, sobre todo resilientes a los diferentes cambios que existen. Y el tercero es el tema del daño ambiental de la producción de alimentos, que también es considerable, indican que es considerable, que alrededor del 80% de todas las especies de aves y mamíferos terrestres están amenazadas o en peligro, ¿verdad? Porque era lo que hablábamos antes, hay una pérdida de ese hábitat donde ellos siempre han vivido y que, bueno, para producir alimentos se ha perdido ese hábitat natural que tenían tanto las aves como los mamíferos terrestres, ¿verdad? Y por qué no también en el mar, porque estamos viendo que estamos infringiendo también daños sobre él. Entonces, de una manera muy rápida, quise resumir estos principios que se destacan en el capítulo 2 de cómo se deben elaborar, ¿verdad? De acuerdo con la OECD, cómo debemos elaborar como sociedad, no solo en las instituciones, sino también en cualquier tipo de organización a la cual pertenezcamos, cuáles son esos principios. El primero que ellos hablan es el principio para la coherencia de las políticas. Y entonces aquí destacan la importancia de que se deben tomar en cuenta las diferentes interacciones que hay entre los objetivos de las políticas, ¿verdad? Y los efectos secundarios no deseados que pueden generar. Por ejemplo, nos dicen pues, que idealmente la coherencia de las políticas debe evitar desajustes en todos los niveles. Entonces, qué importante es pues, utilizar este primer principio de que al generar cualquier política, cualquier normativa, debemos tener clara la coherencia entre lo que estamos generando y la sinergia, las compensaciones, todo lo que hay que hacer para poder lograr ese balance en el momento en que se llegue a aplicar esa política pública. Después, en el 2.3 se habla de la reducción de la complejidad, que esto me pareció súper interesante porque nos habla de que entre más, no simples, porque evidentemente las políticas y lo que tiene que ver con algo tan complejo como son los sistemas alimentarios, pues es complejo, pero que hay que tratar de reducir la complejidad al máximo para que puedan ser fácilmente aplicables. Entonces, lo que hablan específicamente en este tema es que pues se deben establecer condiciones marco, ¿verdad? Con respecto al Estado de Derecho, a la seguridad, a la estabilidad macroeconómica, y que también pues, debe estar todo envuelto en ese sistema internacional que está basado en esas reglas, ¿verdad? Entonces, esa complejidad es algo que debemos reconocer que existe, ¿verdad? Los sistemas alimentarios son muy complejos, pero que se deben trabajar en estas tres dimensiones, ¿verdad? Todo este sistema de reglas que existen, la macroeconomía, etcétera. El segundo, pues también el funcionamiento de los mercados, ¿verdad? Y cómo tiene implicaciones en las comunidades. Y ese tercer punto que tiene que ver con abordar las nociones de la justicia social y una distribución equitativa de ingresos y oportunidades para toda la sociedad. Qué interesante es tener que tomar en cuenta este aspecto que tiene que ver con la complejidad. En el 2.4 nos habla de las interacciones. Esto también me pareció súper interesante de rescatar porque pues en un sistema todo tiene interacción, ¿verdad? Entonces lo que nos hablan es de que esas personas que son responsables de formular políticas deben ser conscientes de la posibilidad de que esas políticas interactúen, ¿verdad? Y que se debe tener herramientas para identificar esa naturaleza de las interacciones y además cuál puede ser el alcance de ellas. Puede ser un alcance positivo y uno no tan positivo. Entonces, qué importante es siempre tener ese marco, esa visión amplia para lograr identificar esas interacciones. Y también nos habla de que en el caso de que existan sinergias, ¿verdad? Se deben utilizar instrumentos como objetivo, ¿verdad? Para lograr que esa intervención política pues tenga herramientas para lograr que se impacte a todos los que se pueda o los que están involucrados, los que están dentro de ese marco de sinergia y esas interacciones que ya existen. Después, en el 2.5 nos habla de los efectos transfronterizos, ¿verdad? El efecto
de que una política pública en un país puede tener implicaciones transfronterizas, ¿verdad? Con un país o con un grupo de países, ¿verdad? Porque pues, en un mundo globalizado como el que tenemos, cualquiera de las políticas que podamos implementar o generar a nivel de un país, pues evidentemente van a tener efectos transfronterizos y por eso es que es tan necesario siempre identificarlos, ¿verdad? Porque como bien acá nos dicen, si los países deciden tener políticas sin tener en cuenta esos efectos indirectos, ¿verdad? Es probable que haya un resultado que genere fricciones. Entonces, qué necesario es tomar en cuenta esos efectos transfronterizos también. Y vean también aquí nos anotan que lograr la cooperación internacional no es fácil, no es fácil, pero lo será menos si no tomamos en cuenta que una política de un país puede tener esa interacción con otros y que no puede ser o que podría no ser tan positiva, ¿verdad? Así que, y que esto pues en realidad no va a desaparecer. En un mundo cada vez más globalizado, evidentemente una política pública definitivamente va a tener esos efectos transfronterizos. Entonces, estos son los ejemplos, o más bien los highlights que quería hacer con respecto a este documento que tiene que ver con cómo hacer políticas públicas, las mejores políticas públicas posibles con respecto a los sistemas alimentarios. Es un documento, por supuesto, mucho más grande. En el capítulo 3, vean que nos habla de cómo, en el caso de ese objetivo de lograr las mejores políticas públicas, hay que tratar de superar esas fricciones relacionadas con los hechos, los intereses y los valores. Y esto tiene que ver con la evidencia científica, con la evidencia que se requiere para generar políticas públicas. Entonces, aquí puse de otro color este detalle que tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque dice que existen varias mejores prácticas para garantizar que las políticas se basen en las mejores pruebas disponibles. Entonces, nos habla, como por ejemplo, el uso de evaluaciones de impacto regulatorio, órganos consultivos científicos y consultas con las partes interesadas. Entonces, a veces en nuestros países, de manera especial en Latinoamérica, no tenemos el acceso ni muchísima evidencia científica o, por ejemplo, de resultados de impactos regulatorios, pero es muy importante, la OECD recomienda que para lograr esas mejores políticas públicas siempre busquemos a órganos, por ejemplo, consultivos, científicos, siempre habrán personas que tienen mayor claridad y mayor información para lograr el mejor resultado, ¿verdad? Y vean que también nos dicen que pues, la evidencia por sí sola rara vez es suficiente, ¿verdad? Entonces, siempre se deben tomar en cuenta o buscar la mayor cantidad de las opiniones posibles, ¿verdad? Opiniones con valor, con conocimiento, para que se disminuya el riesgo de que los intereses o los valores de cada persona o de grupos de personas pues guíen hacia uno u otro lado esas políticas públicas, ¿verdad? Entonces, evitar sobre todo en lo mayor que se pueda la distorsión o la interpretación de lo que se quiere con respecto a una política pública. Ese era el último punto del primer documento. El segundo documento que les quería presentar rápidamente es este que tiene que ver con políticas públicas, ¿verdad? Lo que es el monitoreo y la evaluación. Este es un documento del 2024 sumamente interesante porque ahora van a ver que contiene información que para todos los que estamos involucrados en el sistema puede ser de muy alto valor. Y vean que es en realidad una revisión de los principales desarrollos políticos que se han tenido o que han tenido lugar o que se han dado en el 2023 y en el 2024, o sea, pospandemia, ¿verdad? Y además también tiene como una recopilación de información sobre el apoyo a las políticas agrícolas por país. Es un documento que tiene, y ahora vamos a ver, un esquema por país donde se detallan específicamente todas estas evoluciones que se han dado en las políticas agrícolas de cada uno de los países hacia la sostenibilidad.
Así que es también pues un documento de muchísimo valor. La información que tiene, vean qué interesante, el marco político para cada país, los programas compensatorios. Ahora nos hablaba la máster Dixania sobre el tema de los programas compensatorios, ejemplos que se dan, cómo mejorar la sostenibilidad ambiental, estamos hablando de agricultura, acciones para reforzar la sostenibilidad social, la mejora del sistema de conocimiento e innovación agrícola, o sea, toda la parte tecnológica, cómo se ha mejorado en los diferentes países en la utilización del conocimiento, de los sistemas de conocimiento e innovación. Los aspectos de bioseguridad, cómo lograr ese reforzamiento de estas comisiones. Existen en los países comisiones de bioseguridad, de salud animal y de bienestar animal. También el apoyo a la producción ecológica, cómo en los diferentes países se está dando esto, las medidas para el sistema alimentario, la producción nacional, los aspectos que tienen que ver con seguridad alimentaria, la cadena alimentaria, y vean que también incluye aquellas necesidades del consumidor, que como hablábamos antes, cuando finalizaba Dixania, hablábamos de cómo el consumidor está cada vez más informado, más educado y quiere saber más de la trazabilidad de los productos y quiere, por supuesto, saber que el producto que está consumiendo se está produciendo y se está, digamos, incluso pagando a ese productor de una manera justa. Y también aquellas medidas, acuerdos y negociaciones comerciales que existen en las diferentes regiones. Y les pongo acá solo el ejemplo, una partecita. Ustedes pueden, por supuesto, acceder al documento que es público y les poníamos el enlace. Pero, por ejemplo, para México hay varias páginas, pero quería mostrarles cómo para el capítulo de México, que es el capítulo 19, pues hay los principales hallazgos o alcances que ha tenido la política pública con respecto a la agricultura y varios gráficos del desarrollo de esa política pública para dar soporte a la agricultura. Entonces, hay diferentes análisis que se hacen del sector productivo, de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Incluso vean con datos desde el año de 1991. Entonces, yo creo que es un documento de mucho valor para cada uno de nosotros que estamos involucrados en esta temática y que definitivamente nos permite visualizar para cada país dónde estamos. Y para los que tienen, como veíamos antes, digamos, producciones que van, exportaciones, etcétera, definitivamente es importante revisar y tener en nuestro marco de referencia estos datos que nos presenta la OECD en este documento, que básicamente pues tiene datos hasta el año pasado del 2024. Así que definitivamente es un documento de mucho valor para todos los que estamos involucrados en esto y que nos interesa pues conocer y saber qué estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Así que yo les insto a revisar estos documentos y a, pues por supuesto, no solo revisarlos, sino utilizarlos en la medida de lo que ustedes consideren que es importante en sus diferentes sectores de producción o académicos, etcétera, porque definitivamente es un documento importante. Entonces, ese era el resumen que les quería hacer de esos dos documentos de la OECD para que ustedes después, espero para el año que viene, ya tener más suerte. En realidad, yo creo que fue una cuestión de suerte por una cuestión de tiempo, pero vamos a tener a personas de la OECD con nosotros, también del BID. Tenemos mucho interés de que personas del BID participaran. Pero bueno, ahora conocemos a Dixania y yo estoy segura que Dixania nos va a apoyar para poder pues tener a más personas con nosotros acá. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, no veo ninguna pregunta en el chat. Pero bueno, es un momento importante o interesante para que nos hagan alguna pregunta. Si no, me parece que no hay aún. Vamos a darles espacio. Quería invitarlos de una vez a que estén atentos. Estamos desarrollando de manera conjunta ILSI Mesoamérica y la Universidad Autónoma de Querétaro el primer foro latinoamericano dedicado al ESG, ¿verdad? El ESG significa
Environmental Sustainability and Governance. Es la forma en la cual las organizaciones, tanto el sector privado como el académico y algunas incluso instituciones a nivel de gobiernos, llaman a la implementación de certificaciones, de procesos de transparencia y competitividad. Esto, como nos hablaba Dixania, es como el último eslabón para lograr esa sostenibilidad, que terceros estén garantizándonos el trabajo que estamos haciendo, los programas que tenemos. Así que les queremos invitar a que visiten nuestra página web. Ahí van a poder ver la información sobre la agenda, sobre cómo participar como patrocinadores, sobre dónde es el lugar. Bueno, va a ser en el Centro de Congresos en Querétaro. Estamos promocionándolo desde ya porque es evidente que para muchos es muy importante pues tener sus presupuestos para poder lograr la participación en junio del 2026. Es un foro con varias actividades, no solo es la parte del Congreso, sino que vamos a tener diferentes zonas de trabajo, zonas de pósters, donde van a poder participar no solo el sector académico, sino también el sector productivo, el sector privado también va a tener, puede ahí presentar sus programas de ESG. También vamos a tener una zona de exhibición donde también pues van a poder tener o vamos a darle mucho énfasis a la participación del sector certificador y auditor. Así que definitivamente es un evento de mucho valor para todas las personas que estamos asociados a este sector. Nos dice Zuli que le compartamos los links de los documentos. Están en el chat. Zuli, ahí puede verlos en el chat. No sé, Vanessa, Dai, me revisan nada más que estén o los podemos replicar. Por favor, ahí están. Dice, vamos a ver si son los primeros. Son los dos documentos que están de primeros. Vamos a ver que los acceden. Oh, sí, ya, dice Zuli que ya los encontró. Muy bien, excelente. Entonces, pues les invitamos. Este va a ser un foro que está alineado para fortalecer y favorecer el lograr el cumplimiento con los ODS, con todos los ODS, así que definitivamente les invitamos a que participen. Además, todavía en nuestro programa del Comité de Inocuidad nos queda una actividad para el mes de noviembre que está específicamente relacionado con lo que hablaba Ixania, toda la parte de plástico, toda la parte de producción de empaques o de uso de empaques para alimentos específicamente, ¿verdad? Cuáles son una actualización en temas de materiales y soluciones que ya están en el mercado. Y además, esta misma semana, el próximo viernes, vamos a tener un evento sumamente interesante. Este es del Comité de Nutrición y Bienestar y está enfocado en lo que tiene que ver con envejecimiento saludable, la ciencia para vivir más y mejor. Recordemos que el objetivo acá es vivir más años, pero también que esos años sean años saludables. Y vamos a tener 3 conferencias sumamente interesantes. La doctora Isabel Barrientos, del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología acá de Costa Rica, nos va a hablar sobre los factores y la evidencia científica que está asociada a ese envejecimiento saludable. Después, la doctora Olga Gómez nos va a presentar una publicación muy interesante sobre el envejecimiento y la salud cognitiva, el rol de la suplementación con micronutrientes, o sea, cuál es el rol de esos micronutrientes en el envejecimiento y la salud. Y por último, la doctora Claudia Klinigan nos va a hablar sobre las proteínas y el envejecimiento saludable, el papel de las proteínas para lograr evitar problemas de salud, como por ejemplo podrían ser la sarcopenia, incluso la osteoporosis, que está relacionada con no solo con las proteínas, pero también con otros micronutrientes. Así que les invitamos a que se registren. Dayana les acaba de poner el enlace para que lo puedan ver ahí y que se registren en este seminario que tenemos esta misma semana, el próximo viernes. Entonces, yo les doy muchísimas gracias a todos los que han estado participando en la serie de seminarios sobre desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos sigan acompañando. El próximo año ya tenemos muchísimo trabajo adelantado para que ustedes nos acompañen. No dejen de estar pendientes de nuestras redes sociales, donde Vanessa siempre está poniendo la actualización de los eventos que tenemos en las próximas semanas. Y por supuesto, les deseamos la más linda tarde y muchos éxitos y que sigamos adelante, que nos sigan acompañando. Les agradecemos, por supuesto, por estar siempre con nosotros. Así que muchas gracias a todos y que pasemos una feliz tarde. Así que pasen muy bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos.
Gracias.